Hola a todos, soy la doctora Jessica Pontet, asistente de la Clínica de Gastroenterología del Hospital de Clínicas, y en el día de hoy vamos a hablar de principios básicos de diarrea. Les dejo mi email por cualquier consulta que quieran hacerme. Bueno, ¿y qué tenemos que tener en cuenta al momento de abordar una diarrea? Por un lado, saber que estamos realmente ante una diarrea, tener muy clara la definición, que eso vamos a hablar en un ratito. Por otro lado, es muy importante tener una noción del tiempo evolutivo. No es lo mismo si estamos ante una diarrea aguda que ante una diarrea crónica. Los planteos etiológicos van a ser diferentes. También es importante tener en cuenta el terreno del paciente. Por un lado, obviamente, para predecir la dimensión de la repercusión que puede llegar a tener este cuadro, pero por otro es muy importante sobre todo si tenemos en cuenta el estado de inmunocompetencia. ¿Sí? Eso les va a dividir aguas en cuanto a los planteos etiológicos y es muy importante considerarlo siempre. Ni que hablar que tener una idea de la fisiopatología de la diarrea también nos puede orientar, ¿sí? Hay diferentes tipos de diarrea en base a este criterio. También tener una orientación topográfica, una vez que uno le hace la entrevista al paciente, sirve de ayuda, aunque no siempre es posible. También es importante considerar síntomas extraintestinales que acompañen a la diarrea y eso también nos puede ayudar al momento de plantear diferenciales etiológicos. Ni que hablar que una vez que uno se enfrenta a la diarrea en algún momento tiene que decir, bueno, ¿ante qué estoy parado? ¿Cuáles son los planteos más probables en este paciente que tengo enfrente? ¿Sí? Y para eso, ni que hablar que hay que saber, que hay que leer, estudiar, pero también hay que tener un criterio clínico, un sentido común para priorizarlos. Y obviamente que ante toda diarrea vamos a evaluar repercusiones y las repercusiones a evaluar son sobre todo 3 para que tengan en cuenta y sobre todo en la crónica, la hidroelectrolítica, la malabsortiva, por eso decía que sobre todo en la crónica, las agudas ni les da el tiempo y ni que hablar la repercusión general. Entonces, ¿qué es la diarrea? ¿Qué queremos definir? Es lo que tenemos que pensar. Por un lado puede ser un síntoma, ¿sí? Ahí nos vamos a referir a una sensación subjetiva del paciente, que puede ser la disminución homogénea de la consistencia, acompañada o no necesariamente de un aumento en la frecuencia evacuatoria. Totalmente subjetivo, ¿sí? Y también si se hace referencia a la frecuencia, va a depender un aumento o un descenso en la frecuencia de la frecuencia previa del paciente. Por otro lado, ¿puede considerarse un signo? Sí, recuerden que un signo es algo que ustedes comprueban. Esto ahora prácticamente está en desuso, no porque no sirva, sino prácticamente porque son muy pocos los pacientes a los que se les recolecta la materia. Pero en caso de hacerlo, de recolectarlo en un bollón en 24 horas, se podría comprobar un aumento en la excreción de agua mayor a 200 mililitros en esas 24 horas y ahí definir la diarrea. Sobre todo, más allá de para hacer diagnóstico, se tendría un lugar hoy, por ejemplo, en los casos en los que se piensa una diarrea simulada, por ejemplo, para realmente hacer diagnóstico y comprobar la misma. ¿Cuándo la diarrea es enfermedad? Bueno, cuando por su intensidad el paciente tiene algún sufrimiento, o sea, hay una repercusión en su organismo, ya sea hidroelectrolítica, malabsortiva, inespecífica, general. Entonces, ¿cómo hacemos para dar una definición un poco holística o que redondee todos estos conceptos? Bueno, una opción es esa que les puse ahí, hay varias disponibles, yo después les voy a dar algunas referencias para que ustedes se puedan orientar en la lectura. Entonces, podría ser una definición, la evacuación frecuente de heces de consistencia homogéneamente disminuida y o con un peso diario mayor a 200 gramos y con 80% de agua, ¿sí? ¿Por qué el peso solo no es suficiente? Porque la fibra es uno de los mayores determinantes del peso y puede, en aquellos que reciben mucha fibra, pueden tener
por ejemplo, un peso mucho mayor a este y la consistencia puede ser normal. Entonces, esta es una de las definiciones holísticas, digamos. Tienen que tener claro qué es y qué no es. La diarrea no es pseudodiarrea. ¿Cuál es la palabra clave acá? El homogéneamente disminuida de consistencia, ¿sí? La pseudodiarrea puede ser líquido con sobrenadante sólido. Hay mayor irregularidad, no es algo homogéneo. Lo otro que no es la diarrea es hiperdefecación, es decir, consistencia normal con aumento de la frecuencia. Entonces, más allá de considerar a la disminución homogénea de la consistencia, tenemos que tener claro hasta dónde consideramos que es diarrea. Para eso les traje el esquema de la escala de Bristol, para que lo visualicen mejor. Y si la ven, tenemos que va hasta el tipo 7, ¿sí? Que es una materia completamente líquida. A ese extremo, nadie de ustedes obviamente puede tener dudas de que estamos hablando de diarrea. El tema es cuando vamos retrocediendo en la escala de Bristol, ¿sí? Y tenemos materias, por ejemplo, pastosas, si consideramos diarrea eso o no. Y la realidad es que sí, porque mientras la disminución de la consistencia sea homogénea, se considera diarrea igual, o sea, diarrea no es solo igual a heces líquidas, sino también a heces pastosas. ¿Estamos? Y obviamente que no solo se van a basar en eso, sino también en el contexto en el que se encuentra el paciente. Con respecto a la evolución en el tiempo, tenemos dos grandes conceptos para tener claros. Uno es el de diarrea aguda, que es aquella que tiene una duración menor a 7 días y que en general corresponde o se corresponde con etiologías infecciosas. Después vamos a tener una diarrea crónica, que es aquella que se prolonga por más de un mes. En general corresponde a causas no infecciosas, siempre hablando obviamente de inmunocompetentes. Es diferente si el sistema inmune está comprometido. Y obviamente ya vamos a tener algún otro tipo de repercusión. Esa diarrea que se va a prolongar en el tiempo va a tener consecuencias. Entre los 7 días y los 30 tenemos a la entidad que se denomina diarrea prolongada, que es un gris obviamente. Si estamos más cerca de la diarrea aguda vamos a pensar más bien en etiologías infecciosas, y si estamos ya más cerca de consolidar a una diarrea crónica, obviamente que vamos a pensar en otro tipo de causas. Como saben, la composición de la materia es 80% agua y el resto es almidón y otros componentes no digeribles como grasa, mucus, bacterias. Al intestino delgado llegan más o menos 9 litros por día aproximadamente. 2 básicamente por la ingesta, o sea, exógenos. Después, 2 más de jugo gástrico y 2 más de jugo pancreático, o sea, lo que se ingiere, y después jugo gástrico y pancreático. Y después, a su vez, hay 1 litro promedio diario de saliva que también llega, así como de bilis y de la propia secreción intestinal, o sea que en la entrada del intestino delgado hay aproximadamente 9 litros. Después, de acuerdo a los análisis que se han hecho de lo que llega al colon de líquido y lo que sale finalmente excretado, que son 200 gramos aproximadamente diarios, se sabe que el colon tiene una reserva funcional 4 a 6 veces mayor en lo que refiere a la absorción de agua. Tanto la absorción como la secreción de agua, que también se produce, no es toda absorción, están regulados sobre todo por mecanismos neurohormonales y locales, parácrinos, pero también tiene un rol, obviamente, la flora entérica, que es más rica en anaerobios cuanto más distal, y también en ese equilibrio participan, como saben, el ácido clorhídrico, la motilidad intestinal, la IgA y circundante, y obviamente la indemnidad de la válvula iliocecal. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de lo complejo de la diarrea o la diarrea compleja, que son cosas diferentes, pero para mí no tanto.
Ahora hablemos de la clasificación clásica fisiopatológica, ¿sí? Luego nos vamos a lo más complejo. Clásicamente se dice que la diarrea puede ser acuosa, inflamatoria o esteatorreica. La acuosa, a su vez, puede diferenciarse en osmótica y secretora. ¿Cuál es osmótica y cuál es secretora? Bueno, en la osmótica hay una sustancia osmóticamente activa en la luz intestinal que atrae el pasaje de agua por gradiente osmótico, obviamente. Estas sustancias pueden ser cationes, aniones, azúcares y azúcares alcohólicos. En general, cede con el ayuno o evitando a la sustancia osmótica problema. Son deposiciones voluminosas, pero que en general no exceden el kilo diario. Se acompañan de meteorismo, flatulencia, obviamente que puede haber dolor abdominal. Y el gap osmótico es mayor a 100 milismoles kilo. ¿Cómo se calcula el gap osmótico? ¿Qué es? Bueno, es una resta y lo que tiene en cuenta es la osmolaridad de las heces habitual, que es de 290 milismoles kilo, y a eso se le resta la sumatoria de la concentración de sodio y potasio, o sea que se tiene que cuantificar la concentración de sodio y potasio en las heces, y eso se multiplica por 2, porque en general se cuantifican los cationes. Entonces, si esa diferencia es mayor a 100, podemos hablar de una diarrea osmótica. Raramente, entre paréntesis, se calcula el gap osmótico, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de una diarrea secretora, cuando se da un transporte anormal de iones a través de los enterocitos. En realidad hay un pasaje anormal de agua que puede ser por disminución en la absorción, que es lo que mayoritariamente se da pese al nombre, o un aumento en la secreción de iones y agua. Ya les digo, si predomina alguno de los dos, en general es una disminución en la absorción. Las deposiciones son muy voluminosas, en general de 500 a 1 kilodía o incluso pueden superar el kilodía, persisten a pesar del ayuno y si le calculáramos el gap osmótico es menor a 50 milismoles kilo. ¿Qué hay de la inflamatoria? Ahí hay una alteración en la integridad anatómica de la mucosa, hay exudación de moco, sangre en la luz intestinal. Hay obviamente que marcadas alteraciones del transporte iónico acompañando este cuadro y puede asociar incluso fiebre y dolor abdominal. Son deposiciones muy frecuentes, con sangre desde el comienzo, moco o pus. Por último, la esteatorreica, más rara y a veces más difícil de objetivar o de definir sensiblemente al ojo, son debidas a defectos en la solubilización, digestión o absorción de grasas, y las deposiciones son pastosas, gris amarillentas y flotan. Sin embargo, más allá de que se mantiene la clasificación clásica, me parece que cada vez son más las diarreas que, lejos de ser puras, acuosas o secretoras, dependen de un mecanismo más complejo, ¿sí? En muchos lados esto figura aparte como diarrea compleja como categoría. Me parece que es un camino y van todas hacia eso, que al clasificarlas de la forma anterior simplemente estamos pecando de que algo nos falta conocer, de ignorantes. Este sistema regulador, cuando yo estudiaba, se llamaba SPINE, ahora ya se llama ALPINES, o sea que agregó sistemas reguladores y básicamente hace referencias al sistema autócrino, al luminal, al parácrino, al inmunitario, al nervioso y al endocrino. Estos, a su vez, van a actuar sobre una vía paracelular, sobre el epitelio, sobre el músculo, sobre el flujo sanguíneo, de forma superpuesta, directa o indirectamente, y esto va a redundar en cambios en la permeabilidad intestinal, en el transporte de sustancias,
en la motilidad intestinal y en el metabolismo intestinal, ¿sí? Un ejemplo clarísimo que está en todos lados, que es clásico y fue uno de los primeros en describirse o en ampliar el conocimiento sobre esto, es el cólera, que era clásicamente una causa de diarrea infecciosa secretora, porque se estaba bien descrito el mecanismo por el que la toxina del cólera afectaba a la célula epitelial, aumentaba el AMP cíclico y de esa forma se estimulaba la secreción de cloro. Pues bien, ahora se sabe que la toxina del cólera además actúa sobre las células endócrinas, sobre las células nerviosas, sobre las uniones intercelulares, alterando la permeabilidad intestinal y además provoca cambios específicos en la motilidad intestinal. Así que es como para tenerlo en cuenta como que nos estamos perdiendo de las diarreas que pensamos que conocemos. Pero bueno, básicamente esto se irá conociendo con el correr de los años. Y si se superpone la fisiopatología, la topografía ni les cuento. Hay extremos que está bueno diferenciar, como si algo fuese puramente alto o bajo, ¿qué pasaría? Pero la realidad es que en la práctica es muy difícil realmente establecer si una diarrea es alta o baja. Una idealmente alta consistiría en materia amarillenta o verdosa, de consistencia pastosa. Las deposiciones en general son poco frecuentes y muy voluminosas. Puede existir lientería. Pueden a su vez presentar un olor agrio o rancio. Si hay síndrome rectal, aparece secundariamente y no desde el inicio del cuadro. Y si hay dolor abdominal, puede ser sobre todo a nivel periumbilical. Con respecto a las repercusiones, puede haber malabsorción asociada. ¿Qué pasa con las diarreas de topografía presuntamente baja? El color es más bien marrón, la consistencia ya es líquida, no tan pastosa o con tanto cuerpo como las diarreas altas. Las deposiciones sí ganan en frecuencia, son muy frecuentes, pero poco voluminosas. No se observa lientería o no tendría por qué. El olor es pútrido. La diferencia entre lo pútrido y lo agrio, rancio, se las dejo a ustedes, pero bueno, está descrito así. Y hay síndrome anorrecto sigmoideo desde el inicio en general. Si hay dolor, puede ser cólico y mejorar con la evacuación, no es tan periumbilical como en el otro caso. Ya les digo, esto es muy difícil de aplicar a la práctica. Si se baraja la etiología osmótica, ¿en qué pensar? Por un lado, en los laxantes, ya sea en su ingesta voluntaria o inadvertida. Por ejemplo, laxantes a base de fosfato o de sulfato, también los de magnesio. Recuerden el magnesio pensarlo en aquellos grandes consumidores de antiácidos a base de magnesio o de magnesio que no está complementado con aluminio para contrarrestar el efecto. El diagnóstico de diarrea por magnesio lo hacen cuantificando, o el certero, ¿no? Lo hacen cuantificando el magnesio en la materia, que tiene que ser más de 30, les diría, miliequivalentes por día. Igualmente ya con el antecedente de la ingesta copiosa sería suficiente. Por otro lado, la ingesta de azúcares alcohólicos poco absorbibles, por ejemplo, el sorbitol o el manitol también pueden ser causa de diarrea osmótica, sobre todo su exceso. Y por último, pero no menor, es la malabsorción de hidratos de carbono, que lo que hacen sobre todo es, o tienen como particularidad, es que bajan el pH de la materia, sobre todo cuando es malabsorción de hidratos de carbono puro y no acompañada de otras cosas en el que el pH puede ser más alto.
Y un ejemplo clásico de esto es la ingesta de lactosa en aquellos con deficiencia de lactasa. Pasemos ahora a la diarrea crónica secretora. Las causas son muchas y muy variadas. Les nombré algunas por nombrar ejemplos nada más y para incentivarlos un poco a la lectura. La primera que puse es el abuso de laxantes no osmóticos, sobre todo antraquinonas, fenolftaleína, pero es más que nada para que no relacionen al uso de laxantes con diarrea osmótica. Puede ser también causa de una diarrea secretora si el laxante es no osmótico. También la diarrea secretora puede ser por una causa medicamentosa que no tenga que ver con un laxante. Sobre todo es acentuada en digitálicos, en la colchicina, pero prácticamente cualquier fármaco, la gran mayoría, pueden ser causa de diarrea secretora como efecto adverso no deseado y que incluso a veces llega a suspender el fármaco. Pueden estar implicadas toxinas bacterianas en la etiopatogenia, parasitosis tanto en inmunocomprometidos como en inmunocompetentes, ni que hablar si el paciente estuvo en una zona endémica. Puede existir malabsorción de ácidos biliares. Vieron que los ácidos biliares, cuando por ejemplo hay una resección ileal, están todo el tiempo disponibles ahí. Entonces si hay una mala absorción, porque se absorben en ese sector que ya no está, llegan al colon y si llegan en concentraciones que superan los 3 a 5 milimoles litro, lo que pasaría es que habría una inhibición de la absorción de electrolitos y una estimulación de la secreción por parte de la mucosa colónica y esto produciría la diarrea. Es diferente a lo que pasa en la diarrea post-colecistectomía, que la pueden presentar un quinto de los pacientes colecistectomizados, no importa el tiempo posoperatorio, pueden ser meses, años, eso no interesa. Acá lo que se ve es un cambio en el ciclo enteropático, porque ya no existe el depósito que constituía la vesícula, entonces hay un ciclo continuo incluso durante la noche. Hay una proporción constante de ácidos biliares en el delgado y, como saben, cada 90 minutos pasa el complejo motor migratorio en ayunas y barre lo que encuentra. Entonces arrastra los ácidos biliares al colon y ahí se produciría la diarrea. Es algo discutido en realidad, se los expongo en estos términos porque es la forma clásica de explicarlo y porque no está comprobada ninguna otra hipótesis, pero esto está en discusión actualmente. Después tenemos a la colitis microscópica, como saben puede ser linfocítica o colagénica, predomina en las mujeres, la proporción está más acentuada en la colagénica, se asocia a otras enfermedades autoinmunes, el diagnóstico es histológico y el tratamiento puede variar. En general, la primera línea, si bien varía, es la budesonida, que es un tratamiento muy caro, entonces siempre hay que evaluar bien costo-beneficio en este caso. Otras causas, por ejemplo, la enfermedad de Addison, los síndromes congénitos, la enfermedad inflamatoria intestinal, que no es clásico que de secretora en general la inflamatoria, pero bueno, puede tener un componente secretor. Las vasculitis, lo mismo, en general no las asocia más a inflamatorias, pero no necesariamente. Si existe un desorden en la motilidad intestinal, podemos tener una secreción neta, por ejemplo, en aquellos pacientes post-vagotomía, post-hepatectomía, en aquellos con neuropatía diabética, con hipertiroidismo mal controlado, en aquellos con síndrome de intestino irritable, entre otras. Después, las neoplasias pueden ser causa también. Pensemos en cáncer de colon, no solo en adenocarcinoma, aunque obviamente es el más frecuente. Si pensamos en una causa neoplásica benigna, el adenoma velloso tiene lugar. Si no vamos en los neuroendocrinos, tenemos el gastrinoma, el lipoma, el somatostatinoma. No se olviden del síndrome carcinoide, bueno, creo que lo van a ver, pero es esa diarrea secretora, explosiva,
post ingesta de lácteos, por ejemplo, post situaciones de estrés, acompañada de un gran neurovegetativo. El carcinoma medular de tiroides es otro clásico. Yo no sé cuántas personas lo habrán visto, habría que preguntarle a los endocrinólogos esto, pero está en todos lados que puede ser causa de diarrea, que hay que mirar el cuello también en las diarreas. Y si descartamos estas y muchas otras causas, podemos llegar o barajar la idea de una diarrea secretora idiopática. Si les digo diarrea crónica inflamatoria y cierran los ojos, ¿en qué es lo primero que piensan? La mayoría seguramente una colitis ulcerosa, y está perfecto porque las enfermedades inflamatorias intestinales son una de las causas más frecuentes. Tenemos que tener siempre en cuenta, interrogar bien al paciente, lo intestinal, lo extraintestinal, para sospecharla ante una diarrea inflamatoria. Aunque lo intestinal puede ser la única manifestación. Obviamente que más allá de la distribución en la población y que ya de por sí la colitis ulcerosa es la más frecuente, es la que más frecuentemente asocia diarrea inflamatoria y el Crohn va a depender de la localización. Otras causas, la yejunuleitis ulcerativa, poco frecuente, la enfermedad diverticular sintomática. Con respecto a las infecciones, o es una infección grave o el terreno del paciente está muy venido a menos, ¿sí? Una diarrea inflamatoria no les tiene que sonar bien si piensan en una infección. Las causas pueden ser una colitis pseudomembranosa, por ejemplo, Yersinia, citomegalovirus y herpes, aunque estos virus son más frecuentes en las agudas o en las prolongadas, aunque en inmunosuprimidos pueden llegar a cronificarse, las amebiasis, sobre todo en pacientes con antecedentes de viaje, aunque no necesariamente, ¿eh? Y tenemos el BK intestinal. Como saben, la tuberculosis es una enfermedad granulomatosa. En general es por Mycobacterium tuberculosis, pero también se puede ver por Mycobacterium bovis. Si vamos a BK e intestino, la afectación más frecuente es iliocecal, pero puede afectar cualquier parte del esófago o el recto. ¿Cómo puede manifestarse clínicamente la tuberculosis intestinal? Por dolor abdominal, por adelgazamiento, por fiebre y un quinto, por diarrea. El diagnóstico se hace, obviamente, haciendo la endoscopía con ileoscopía y tomando biopsia. Se puede ver granulomas, que en general son caseificantes en mucosa y submucosa. Pueden encontrarse los bacilos, ácido alcohol resistentes por Ziehl-Neelsen, que tiene más especificidad que sensibilidad por otra parte. O puede hacerse un PCR de la muestra en fresco, que ahí los resultados van a ser rápidos. ¿Qué se puede ver macroscópicamente? El 60% presenta una forma ulcerativa. Tienen úlceras con un eje perpendicular a la luz. Después hay una minoría que son hipertróficas, dan lesiones vegetantes hacia la luz, y un tercio son combinadas. Eso con respecto al BK, por decirles algo, que no vamos a retomar esta infección en el agudo. Después, si el paciente obviamente tiene el antecedente de radioterapia, pensarlo como una causa de diarrea inflamatoria, ni que hablar. Eso se desprende de los antecedentes del paciente, es el ABC. Después tenemos a la colitis isquémica. Como saben, hay distintas formas evolutivas. Está la reversible, en la que hay edema y hemorragia. La transitoria, en la que hay un poco de erosión, ulceración. Después está la segmentaria crónica, que persiste por más de 2 semanas, o sea que estaríamos en este rubro. Y después ya formas más graves como la gangrenosa o la fulminante, que es muy poco frecuente. Las zonas más vulnerables afectadas en la isquemia son el colon derecho, la flexura esplénica y la unión recto-sigmoidea. Como saben, las etiologías son muy variables, desde aterosclerosis, bajo gasto,
enfermedades hematológicas, por ejemplo, disminución de las proteínas CS. Puede haber enfermedad de los pequeños vasos, como en diferentes vasculitis, en la diabetes. Pueden ser pacientes con antecedentes de cirugía. Y piensen, sobre todo en las poblaciones que manejamos, aunque no necesariamente, en los consumidores de cocaína, las que se pueden dar vasculitis y hacer este tipo de diarreas, que a veces uno no los asocia en primera instancia. Y por fármacos, ni que hablar, digitálicos, antagonistas de calcio, vasopresina, en fin, pero estaría vinculado ya con, bueno, no directamente con la parte de hipovolemia, hipotensión, en fin. Y también los neoplasmas pueden ser causa de una diarrea inflamatoria. La diarrea crónica esteatorreica puede estar causada por mal digestión o mala absorción, básicamente. Entonces, el problema lo podemos tener en 3 lugares: en la luz intestinal, en la mucosa o de forma más sutil puede estar alterada la fase de transporte. Entonces, empecemos con enfermedades mucosas. La enfermedad celíaca, obviamente, es la enfermedad por excelencia mucosa, que, como sabemos, es una enfermedad multisistémica, dejó de ser solo intestinal mucosa hace rato, y van a hablar largo y tendido de ella en otro momento. Tenemos enfermedades menos frecuentes, mucho menos frecuentes, como la enfermedad de Whipple, que es una enfermedad infecciosa, es causada por una actinomyces, que es el Troperima whipplei, y básicamente se presenta con 3 cosas: o con diarrea, que en general se acompaña de dolor, con alteraciones articulares, que en general son simétricas y van migrando, y con adelgazamiento, que es lo más frecuente. Incluso a veces se presenta hasta 4 años antes del diagnóstico, como para que tengan una idea de que esto va lento pero progresivo. Puede afectar otros sistemas como el cardiovascular o también el sistema neurológico. También se ve una tríada ahí que es demencia, oftalmoplegia y mioclonia será. Pero bueno, para que tengan una idea, quizás también se les da un teórico de eso para que lo vean más en profundidad. Otras causas: parasitosis, déficit primarios de inmunoglobulinas, y por ahí estarían las enfermedades mucosas. Hay algunas otras, pero bueno, para que tengan los titulares. Alteraciones en la fase de transporte. La enfermedad de Whipple también puede causar una alteración en la fase de transporte. Obviamente que la enfermedad celíaca también. Después, las linfangiectasias, que pueden ser primarias o secundarias. Y como enfermedades neoplásicas, el linfoma. Siguiendo con las causas de diarrea esteatorreica, pasamos a la fase luminal. Y aquí podemos tener básicamente 2 categorías para organizarnos: la insuficiencia pancreática exócrina o la insuficiencia de ácidos biliares. ¿Qué puede pasar con el páncreas? Puede haber una pancreatitis crónica calcificante, puede haber resecciones pancreáticas, puede existir el síndrome de Zollinger-Ellison, por ejemplo, o también posgastrectomía se puede ver esto. Pasemos a la insuficiencia de ácidos biliares. Puede haber insuficiencia hepatocelular, colestasis con alteración en la excreción de sales o alteración en el ciclo enterohepático. No lo puse acá, pero el intestino corto, sobre todo cuando se resecan más de 100 centímetros, es una causa frecuente de diarrea esteatorreica. Hay que pensarlo en aquellos que tienen resecciones intestinales. Les hice este cuadrito para que visualicen de forma concreta 2 grupos de pacientes que vemos muy frecuentemente en la práctica clínica, como son los pacientes con VIH o los diabéticos. Estos grupos básicamente pueden tener diarrea por 3 causas. A ver, no son 3 causas, esto es el bosque, no es el árbol.
tres grupos de causas, digamos. Entonces, el tratamiento puede ser causa de diarrea en el VIH, es muy frecuente, y también en los diabéticos. ¿Cuántos diabéticos vemos con metformina y que empezaron la metformina hace poco y arrancaron con diarrea? Con una cronología clara, ¿me explico? Los edulcorantes, ya que estamos en la categoría cosas que ingiere el paciente, también pueden ser causa de diarrea, sobre todo el uso y abuso. La patología también causa daño directo en el órgano, enteropatía para ambos grupos, neuropatía también, autonómica. Y además, estos dos grupos pueden tener enfermedades asociadas a la enfermedad de base. En el VIH, obviamente, infecciones oportunistas es lo primero a pensar, pero no necesariamente dependiendo del conteo de la población CD4. También podemos pensar en una causa oncológica como un linfoma. Para los diabéticos, también pensar en infecciones como causa, pese a que sea una diarrea crónica, y cobra también relevancia, sobre todo en los diabéticos tipo 1, obviamente, el terreno autoinmune, causas autoinmunes de diarrea. Vamos de a poco entrando en la etiología de la enfermedad. Básicamente pueden encontrar dos clasificaciones etiológicas, ¿sí? Vamos de lo más grande a lo más chico. Por un lado, algunos dicen que la diarrea aguda es infecciosa y no infecciosa. También la pueden encontrar como inflamatoria y no inflamatoria. Entonces, hice este cuadro para que visualicen la principal causa quizás en la que pensar cuando se habla de una o de otra. En los casos infecciosos, si la diarrea aguda es inflamatoria o disentérica, en general tiene que pensar en enteroinvasores. Ya vamos a hablar más en el detalle. Si piensan en una infecciosa no inflamatoria, la gran mayoría son virus. Ahora, si están ante una diarrea no infecciosa, que no es lo más frecuente, pero es inflamatoria, pueden pensar en una colitis. Y si no tiene ninguna de las dos características, en que el problema provenga de la ingesta, aunque de la ingesta pueden originarse los otros tipos también. Teniendo en cuenta el sector superior del cuadro anterior, es decir, la categoría infecciosa, ahora vamos más en el detalle en lo que es inflamatorio y no inflamatorio. La causa, como dijimos, en la inflamatoria van a ser bacterias invasivas o productoras de toxina. Va a haber daño ahí. Si pensamos en las diarreas agudas no inflamatorias, la etiología viral es por lejos lo más frecuente. Entonces, ¿qué pasa en la inflamatoria? Como dijimos, hay alteración de la integridad mucosa, puede haber invasión tisular por parte del patógeno y destrucción del tejido. En las diarreas no inflamatorias, por otro lado, hay aumento de la secreción intestinal global. Con respecto a las manifestaciones clínicas, la inflamatoria se presenta con disentería, como lo dice la palabra, hay fiebre, hay dolor abdominal acompañante, puede haber un síndrome anorrecto sigmoideo y rectorragia. En las no inflamatorias, la diarrea va a ser acuosa y acompañada sobre todo de náuseas, vómitos, impregnación viral. En cuanto al laboratorio, después veremos si eso no es necesario, lo vamos a discutir más adelante, pero en la inflamatoria puede haberse leucocitosis fecal y en la no inflamatoria en general no está presente. ¿En qué patógenos pensar cuando hablamos de inflamatoria? Y nos vamos introduciendo a poco en el tema de cada patógeno en sí. En Salmonella, en Shigella, en Campylobacter, en Yersinia, en la Escherichia coli, sobre todo la productora de toxina o la enteroinvasora, en el Clostridium, en la Entamoeba. ¿En qué pensar cuando hablamos de
una diarrea no inflamatoria infecciosa. En otros tipos de Escherichia coli, en el Clostridium perfringens, en el estafilococo, en virus obviamente, rotavirus, norovirus, en la giardia, en el Cryptosporidium y en el cólera. Dicho todo esto, volvamos al consultorio. Tenemos un paciente ante nosotros con diarrea crónica. ¿Qué nos interesa preguntarle? Esto es muy de perogrullo, es incluso de pregrado, todos lo sabemos. Es simplemente a modo de repaso y para darnos cierto orden. Les armé una especie de Atilef, ¿sí? Simplemente para poner una estructura y definirles esto como lo mínimo a preguntar. De aquí en más todo suma. Por un lado, de la aparición, ¿qué les interesa? Si se instaló de forma brusca, si lo relacionan al comienzo con algo en particular, la ingesta de algo, o sea, no solo alimentos, que es más se ve en la aguda, sino también, le digo, las intoxicaciones alimentarias, ¿no? Sino también la ingesta de fármacos, si cambió algún fármaco, lo que sea, si se correlaciona temporalmente con algo. O si el inicio fue gradual, progresivo. También les va a interesar obviamente la frecuencia, pensando en tiempos. Con respecto a la apariencia, bueno, es clásico preguntar el color, la consistencia, qué les puede aportar eso. En general, no mucho, pero bueno. Está bueno saberlo, sobre todo si es evocativo o claro. Con respecto al tipo, les va a interesar si la materia es voluminosa o escasa, y si nos vamos a la fisiopatología que hablamos, si tiene características acuosas, sanguinolentas o es grasa. ¿El paciente tiene incontinencia o no? En general, el esfínter, como saben, no está preparado para contener materia líquida. Les interesa si fue el inicio del cuadro o si se instaló en la evolución. Lo mismo si hay un síndrome anorrecto sigmoideo, les interesa saber si fue desde el inicio o se instaló después. También eso les puede hablar algo de la localización, como algunas cosas que ya hemos nombrado, a ver si se puede definir si claramente es alta o baja o como la mayoría no queda muy claro. De la evolución les va a interesar si fue continua la diarrea diaria o intermitente. Y ojo con calificar diarreas intermitentes como alternancias constipación-diarrea. Una alternancia es que el paciente presenta días de diarrea y presenta días de constipación. Si el paciente tiene diarrea unos días, pasa días sin movilizar y después vuelve a tener diarrea, es una diarrea intermitente, ¿sí? Con respecto a los fenómenos acompañantes, les va a interesar un montón de cosas que se las organice más o menos por orden alfabético. Obviamente que orientadas con el menos frecuente de los sentidos, que es el común, así que pueden tener en cuenta los alimentos que ingirió el paciente, ya les dije, es más frecuente relacionarlo con algo agudo, si el paciente realiza alguna dieta restrictiva en particular, si el paciente tiene manifestaciones articulares, la distribución de la afectación articular, qué tipo de articulación es, si se acompaña de elementos fluxivos o no. El paciente tiene una anemia clínica, tiene un síndrome funcional anémico, eso lo pueden sacar de la entrevista y el examen físico. Y después les puede interesar también un terreno autoinmune conocido. Para la B larga puse el beneficio. Hay pacientes que simulan tener diarrea, entonces a veces, bueno, si es un paciente que es la primera vez que vemos, es muy difícil tratar de discernir si el paciente puede tener algún interés en fingir la diarrea, pero es, bueno, es letra chica, pero a veces uno en diarreas que sobre todo se arrastran, a uno le queda la duda si son reales o no, pero bueno, es más raro, patología psiquiátrica concomitante, en fin. Después,
Indagar terreno oncológico, repercusión general, elementos de malignidad. Las colitis, es muy importante pensarlas, tenerlas en cuenta para preguntar sobre todo manifestaciones extraintestinales asociadas, que algunas ya hemos nombrado, pensarlas como una categoría. Si el paciente tuvo cirugías, algo nombramos hoy, no solo intestinales, también pueden tener repercusión y generar diarrea, cirugías extraintestinales, ténganlas presentes. El contexto familiar, ni que hablar que importa, hay diarrea en la familia, no solo por un tema de algo infeccioso contagioso, sino que puede haber patologías hereditarias que causen diarrea. Y después, obviamente, la inmunidad del paciente, la competencia inmune, que me quedó forzado, la verdad, con la C, la competencia inmune, para que lo tengan de alguna forma ahí presente. Después, el paciente tiene dolor, tiene lesiones de piel, sabe si tiene divertículos, si estamos ante un paciente de mayor edad, tenemos más chance de pensarlo como una alternativa, aunque no esté en un plan de vigilancia y se le hayan detectado divertículos previamente. De vigilancia endoscópica me refiero. Después, pensar siempre en lo endocrinológico, ¿sí? Y lo endocrinológico no es solo distiroidismo. Y no es mucho la población que manejamos en el hospital, a veces podemos verlo en migrantes o lo que sea, pero si el paciente tiene viajes al exterior o a zonas endémicas, preguntarlo, tenerlo presente. Y después, finalizando con la F, el paciente si tuvo fiebre es muy importante. Y lo otro son fármacos concomitantes, como ya hemos hablado en más de una oportunidad. Con respecto a las toxinfecciones bacterianas, la latencia o tiempo que transcurre desde la ingesta del alimento contaminado hasta el desarrollo de síntomas puede orientar a la etiología. Aquellas que son inmediatas, que desarrollan síntomas en las primeras 6 horas, en general evocan al estafilococo o a Bacillus cereus. En el primer día, desde la ingesta, ya pensamos, además en el Bacillus cereus, en el Clostridium perfringens, del que ya hablamos. Y en las primeras 72 horas podemos pensar en el norovirus, por un lado, en la giardia, en las ciclosporas, en el Cryptosporidium. Después, en distintas infecciones por Escherichia coli, en las infecciones por vibrio, en la salmonela, shigella, salmonela, o sea, además de Escherichia coli, los otros miembros de la Enterobacteriaceae, en Campylobacter también. ¿Y qué tenemos que priorizar en estos pacientes en el examen físico? Ni que hablar que el elemento cardinal a analizar va a ser el abdomen, un examen de abdomen completo, exhaustivo, bien hecho, como ustedes saben. Y además está bueno ver más allá del abdomen. ¿Qué pasa? Como sabemos, como ya hablamos, hay varias enfermedades que pueden dar manifestaciones extraintestinales, entre ellas la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca. Entonces está bueno mirar la piel de los pacientes para ver si tenemos alguna lesión que nos evoque a estas enfermedades, la boca, las manos, las articulaciones, sobre todo los ojos, siempre pensando en la etiología, en las diferentes causas, ¿sí? Y lo otro también muy importante y que vale la pena mencionar es que si bien el examen físico de la diarrea empieza en el abdomen, transcurre por todos estos sistemas de los que hablamos en vistas a la etiología y a las repercusiones, termina en el tacto rectal. Cualquier examen físico de un paciente que viene por diarrea debería terminar en el tacto rectal. Que lo hagamos o no es otra cosa. Ustedes van a ver que después en la práctica clínica, ya sea por tiempo, por pudor del paciente o porque se hizo una colonoscopia hace 10 días, uno
No hace el tacto en todos los pacientes, pero deberíamos, sobre todo en una primera consulta de diarrea crónica, nos brinda más información. Vamos a saber si hay alguna lesión, cómo está la mucosa, si es lisa, si es granular, para el caso de una enfermedad inflamatoria. Nos aporta información el tacto rectal, ¿sí? Recuerden que vamos a hablar de 3 repercusiones: la hidroelectrolítica, la malabsortiva y la general. La repercusión de cualquier patología hace a la gravedad, pero no es toda la gravedad. Siempre tengan en cuenta 3 ítems. Por un lado, la severidad de la enfermedad hacia la gravedad o la intensidad de la enfermedad hacia la gravedad. También el terreno del paciente y, por otro lado, todos los síndromes secundarios que puede sufrir el paciente como integración de esa repercusión en su terreno. A ver, en un paciente con una diarrea y una enfermedad crónica, si presenta además una oliguria, puede tener desencadenado alguna complicación de su enfermedad renal de base. Todo eso es importante. También el paciente con repercusión hidroelectrolítica puede tener hipotensión, sed excesiva, orinas hipercoloreadas, fatiga, mareos, confusión. Obviamente que también puede estar un poco letárgicos, apáticos. Ya ahí estaríamos pensando sobre todo en personas mayores, tengan presentes estos síntomas que a veces son un poco inespecíficos, como repercusión hidroelectrolítica de una diarrea. También puede dar cefaleas, calambres, debilidad muscular, náuseas, vómitos y anorexia. Todo bastante inespecífico, pero hay que preguntarlo. Para hablar de malabsorción, tenemos que saber dónde se absorben normalmente los principales nutrientes, vitaminas, minerales. Entonces, tengan en mente siempre este esquema. En el duodeno principalmente se absorbe hierro y calcio. En el yeyuno proximal, sobre todo, también el hierro, el ácido fólico, las vitaminas B1, B2, B6, el magnesio, el colesterol, los triglicéridos, los péptidos y aminoácidos y carbohidratos. Ya en el ilion, o si quieren yeyuno distal e ilion, la vitamina B12, la vitamina C y las sales biliares. Entonces, ¿qué pasa si se malabsorben grasas? Vamos a tener clínicamente esteatorrea, adelgazamiento. Vamos a tener malabsorción de las vitaminas liposolubles o también denominado complejo ADEC. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se malabsorbe vitamina A? Puede haber ceguera nocturna, cerosis conjuntival. Están descritas también las manchas de Bitot, la hiperkeratosis folicular. Puede haber atrofia de las glándulas sebáceas y hay más susceptibilidad a infecciones en los déficits de vitamina A. En la vitamina D lo que pasa cuando hay un déficit es que puede haber dolores óseos, fracturas, uno lo asocia más con el hueso. Si nos vamos a la vitamina E, su déficit puede provocar arreflexia, oftalmoplegia, puede haber una disminución de la sensación propioceptiva y vibratoria. Y con la vitamina K, ¿qué es lo que pasa? Puede haber diatesis hemorrágica, alteraciones en la crasis. ¿Qué pasa si se malabsorben proteínas? Vamos a tener un paciente adelgazado, con pérdida de masas musculares, con edemas. En el déficit de hidrato de carbono podemos tener más bien una diarrea acuosa, ácida, con mucha flatulencia, distensión abdominal, también puede verse adelgazamiento. Y si hay malabsorción de agua y electrolitos, obvio que hay deshidratación. Seguimos. ¿Qué pasa si hay un déficit de tiamina? Puede asociarse a anorexia, retardo en el crecimiento, sobre todo en niños y adolescentes, y en adelgazamiento. Se asocia al beriberi, también da cardiomegalia, taquicardia, insuficiencia cardíaca.
¿Qué pasa con el déficit de riboflavina? Da sobre todo estomatitis angular, glositis. Tienen que examinar la boca en estos pacientes. También puede asociarse a dermatitis seborreica o anemia. En el déficit de B3 o niacina también se puede ver la glositis, estomatitis. Es una causa de atrofia de microvellosidades y el paciente además puede tener alteraciones neuropsiquiátricas, anorexia, retraso en el crecimiento, sobre todo en aquellos que están en etapa de crecimiento, y pérdida de peso. Con la vitamina B12 y el ácido fólico, si tenemos un déficit, lo asociamos en general, ya es como de un manejo más frecuente, a la anemia megaloblástica, puede dar glositis, estomatitis y obvio que síntomas neurológicos asociados sobre todo a la B12. Si hay un déficit de hierro, vamos a tener una anemia microcítica, hipocrómica, podemos tener fragilidad unguial, capilar, e incluso está descrita la disfagia, ¿no? Si tenemos un déficit de zinc, atención, da dermatitis oral, genital, acra, puede dar alopecia, anosmia y obviamente también diarrea, como todos ellos. El déficit de cobre da anemia microcítica, hipocrómica, puede dar neutropenia también, no solo afecta la serie roja, y también puede afectar el hueso, dar desmineralización ósea. Pensando en hueso, vamos al calcio, el déficit obviamente que puede dar dolores óseos, pero también tetania, parestesias. El déficit de magnesio lo mismo, tetania, parestesias y también puede terminar en síntomas neurológicos severos. Y el déficit de selenio, que si alguna vez diagnostican uno, por favor les pido que me llamen, puede dar miopatía periférica, miocardiopatía y cardiomegalia. Con respecto a la tercera de las repercusiones, obviamente que van a indagar si el paciente tiene astenia, dinamia, que puede ser multifactorial, anorexia, adelgazamiento, si tiene fracturas, dolores óseos nocturnos, lesiones en piel, y del examen físico les va a interesar el estado general del paciente y la desnutrición proteica y calórica. Sin dudas que una diarrea crónica necesita ser estudiada, investigada para encontrar la causa. El tema es que no le podemos pedir todo a todos, hay que dirigir un poco más hacia dónde vamos. Entonces, por un lado, si están ante una estetorreica, pueden llegar a pedir la detección de grasa, tanto de Van de Kammer como de Sudán, si está disponible, o incluso una milasemia, una tomografía en caso de que piensen en el páncreas. Pueden, por otro lado, pedir una calprotectina fecal o un test de sangre oculta en la materia o leucocitos si están pensando en algo inflamatorio, o incluso una colonoscopía. Si no es algo inflamatorio, también pueden pedir biopsias o si no hay lesiones, biopsias para la colitis microscópica, que no son escalonadas, sino sectoriales. Si se van para el polo infeccioso, obviamente que el VIH es importantísimo, sobre todo para después definir si van a pedir un coprocultivo o coproparasitario y sobre todo si los piden, si necesitan tinciones especiales para buscar distintas etiologías específicas o si piden lo estándar. Tienen que tenerlo claro eso, ante qué paciente están, inmunocompetente o no. Pueden pensar en una glicemia, en TSH, obviamente que les va a interesar el contexto, para eso van a necesitar un hemograma, un ionograma con calcemia siempre en las diarreas, azoemia, creatininemia para valorar repercusión, un metabolismo férrico, un ácido fólico, una B12, no tendremos toda la lista malabsortiva, pero lo grande lo pueden pedir, y un lipidograma.
y en caso de ser necesario que sospechen una diarrea alta, obviamente una videogastroscopía con biopsias. Entonces, a partir de ahora, ante una diarrea, ya saben que tienen que tener bien clara la semiología, las bases de todo esto, para luego hacer planteos lógicos. Más que correctos o no, eso luego lo confirmará o lo descartará la paraclínica que soliciten, pero los planteos tienen que tener coherencia, tienen que ser lógicos y para eso uno tiene que interrogar bien y examinar bien, además de tener lo teórico claro para luego hacer planteos, pero eso siempre se puede mejorar. Que es muy importante establecer el tiempo evolutivo de la enfermedad para también priorizar diferenciales y, fundamental, tener claro el estado de inmunocompetencia del paciente. Tanto la paraclínica como el tratamiento serán en base a las causas planteadas de inicio y, ya dijimos, dependen de la buena semiología. Les dejo estas referencias a modo de lecturas recomendadas y muchas gracias por la atención. Esto es todo.